que vamos a ir tratando con el ingeniero Pita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar con lo coyuntural para luego ir un poco a lo de fondo. ¿Qué es lo coyuntural? La acción de protección presentada, por ejemplo, por la izquierda democrática, lo cual ha sido rechazado por ustedes como organismo en pleno, como directorio del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué podría pasar en el caso de que esta acción de protección presentada por la izquierda democrática, que no pudo presentar su lista de candidatos, como hemos dicho, no la presentó en los tiempos, así lo entiendo, no lo presentó en los tiempos que determina la ley para candidatos asambleístas de Pichincha? Si pasa y esa acción de protección tiene una resolución a favor, ¿de qué manera podría interpretar el proceso? Bienvenido. Gracias, ¿cómo está Mauricio? Saludo cordial. Bien, en primer lugar, ese es un tema interno de la izquierda democrática, es un asunto interno. Ellos tienen que resolver sus problemas para efecto de poder acceder a cualquier situación respecto al Consejo Nacional Electoral. Pero también es cierto, ya un poco concentrándonos en la inquietud suya, es que ya los tiempos están corriendo. Ya en este momento concluyeron los tiempos de inscripción de candidaturas. Ya mismo vence prácticamente todo el proceso de impugnación a la cual están sometidos las organizaciones políticas, los candidatos, no solamente a nivel provincial, sino también cuando son de carácter nacional, a nivel del Consejo Nacional Electoral. Y cualquier decisión que un juez pudiese tomar respecto a que nosotros irrespetemos nuestro calendario puede tomarse como una intromisión al proceso electoral. Y ese es un delito electoral grave. Así que yo creo que hay que andar con pies de plomo respecto a esto. Esperemos a ver qué suceda, pero sí es importante que tengamos presente. Hay un calendario, está corriendo y ya nadie a estas alturas puede interferir en el proceso electoral. A lo que usted dice, que es el hecho de que en tiempo de elecciones el CNE es el máximo organismo rector en todo, obtiene un protagonismo especial que lo blinda de muchas cosas, pero además de eso, no lo quiero meter en temas constitucionales, simplemente abonar en algo lo que usted señalaba. Hay un fallo de la Corte Constitucional con relación a estos recursos que se han interpuesto en más de una ocasión y que han provocado que inclusive haya ya posiciones de la Corte Constitucional. Habría que tomar también en cuenta eso, ingeniero. Bueno, yo le estoy refiriendo es al marco legal en el cual nosotros desarrollamos nuestra actividad. Nosotros organizamos proceso electoral, tenemos un calendario y obviamente primero hay que ver qué va a resolver el juez respecto a los problemas internos de la izquierda democrática, pero independiente de aquello, cualquier situación que afecte el desarrollo de nuestra actividad, de nuestro programa, de nuestro calendario, nosotros perfectamente lo podemos tomar como una interferencia al proceso electoral. Okay. Clarísimo. A la fecha, simplemente la izquierda democrática no tiene lista de candidatos asambleístas por la provincia de Pichincha inscrita legalmente. Eso es lo que hasta hoy, hasta este momento, es real. Ese es el escenario actual, así es. Perfecto. Vamos a otros temas también de coyuntura. ¿Qué pasa con aquellas candidaturas que en su momento han tenido algunos tropiezos, como por ejemplo la de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea del periodo pasado, que también fue en su momento determinada como que no procedía? Entiendo que ha habido ahí también algunas impugnaciones y todo a la resolución del CNE. ¿Cómo marcha ese tema? Bien, tratándose de una candidatura de carácter provincial, la primera impugnación se dio a nivel de la delegación provincial, Cañar. Fue rechazada. Esto entendería que está subiendo de nivel a nivel del Consejo Nacional Electoral o puede ir directamente a nivel del Tribunal Contencioso Electoral. No puede, no necesariamente tiene que llegar a nuestra mesa de trabajo. Pero en definitiva, ahí hay una situación respecto al cual la inscripción estuvo avalada por la misma organización política y de lo que yo estoy entendiendo, y más por información pública, es que primero lo inscriben avalado por la organización política y después la organización política, pues, obviamente quiere eh, volver atrás a aquella decisión. Pero yo no me puedo pronunciar sobre aquello Lo porque entiendo. puede ser que caiga en mí la necesidad de tomar una decisión al respecto. Lo entiendo Pero ese es el perfectamente. escenario que estamos manejando ahora. Lo entiendo perfectamente. Ahora, simplemente sin pronunciarse, porque entiendo perfectamente su posición,
¿qué tiempo tendrían para que sea el Consejo Nacional Electoral como tal o el contencioso electoral el que se pronuncie? ¿Qué tiempo debería pasar? Bien, de acuerdo a lo que está establecido en la norma, un poco para ir con el calendario o con la agenda, como se Ujú. produce, al día siguiente de que una inscripción se produce, nosotros tenemos que notificar al candidato a la organización política en 24 horas, las organizaciones políticas presentan impugnaciones en 48 horas, nosotros tenemos que notificar al candidato respecto a las impugnaciones, ellos no tienen que responder. Es decir, todo un proceso y todo un viaje al cual pues las organizaciones políticas y los candidatos tienen derecho respecto a impugnar o a defenderse. Y nosotros tenemos como plazo máximo para tener totalmente concluido esto el domingo 6. Ok. Esto incluye los tiempos en que pudiese llegar a nivel de tribunal contencioso electoral para que se pronuncie. En todo caso, ese es el marco en cuanto al tiempo que existe para que se puedan ir evacuando todas las acciones o recursos que se vayan a plantear en relación a esta candidatura. Clarísimo. Ayer el CNE resolvió el color de las papeletas y entiendo que eso ya es materia juzgada y que en teoría, una vez resuelto todas las impugnaciones, bueno, perdón, no necesariamente esperar a eso, porque ya me imagino que ya tiene que ver la orden para la impresión de las papeletas, eso está en marcha. Es claro que no todavía, porque siempre puede suceder alguna situación. Hay que esperar a terminar la impugnación. Claro, mientras las candidaturas no estén en firme. Por ejemplo, hablemos de las candidaturas del presidente. Ya en este momento, hoy, si no es mañana, ya se terminan los plazos para que se ejecutoríen esas candidaturas. No ha habido impugnaciones, pero la ley dice que siempre hay tantas horas para o tantos días para presentar algún tipo de recurso y nosotros tenemos que respetar aquello. Entendería yo que ya están firme las 8 candidaturas, creo que es hoy o si no es mañana, y ya en ese momento ya el Instituto Geográfico Militar ya podría iniciar la impresión de esas papeletas. A nivel de provincias, ya hay provincias que también se han ejecutoriado las inscripciones de candidatura de los asambleístas provinciales. Entonces, nosotros vamos a ir entregándole al Instituto Geográfico Militar, conforme se va produciendo esta situación, para que también ellos vayan adelantando y acelerando la impresión de papeletas. Lo que tiene que ver con la consulta popular, tanto del ITT como la del Chocó Andino, esas sí me imagino que pueden ser ordenadas. Eso está caminando, eso Ok. está caminando. Perfecto. Ahora, lo dije al principio en manera de reflexión, que estamos en época electoral y evidentemente el CNE es uno de los organismos que siempre estará en la mira de diversos sectores. Para bien o para mal, han habido quizás algunos comentarios de algunos candidatos. Esto no es nuevo, siempre ha pasado desde que tengo uso de razón en el anterior Tribunal Supremo Electoral, ahora también en el CNE. ¿Qué decir a todas estas voces que de repente cuestionan el mecanismo, cuestionan una serie de cosas por parte de los candidatos contra el CNE? Lamentablemente el CNE termina siendo como los árbitros de los partidos de fútbol. Los equipos que ganan dicen que ganan a pesar del árbitro, los equipos que pierden dicen que pierden por culpa del árbitro. Yo también creo que en todo proceso electoral hay candidatos que se curan en sano y que van advirtiendo de que va a haber una situación, una anomalía y que si yo pierdo es porque me han hecho trampa. Pero en términos generales, nosotros lo que hacemos es organizar procesos electorales. El Consejo Nacional Electoral no toca papeletas, las papeletas las raya el ciudadano, las cuentan los miembros de las juntas receptoras de votos y de ahí hay un viaje que sigue en un sistema que está blindado, que está controlado, que garantizamos nosotros por el hecho de que lo hemos visto y puesto a prueba y tenemos también el acompañamiento de organismos internacionales. Pero me aprovecho de este momento y de este punto para decir, usted y yo hemos escuchado barbaridades realmente que no tienen sustento en ninguna clase, como por ejemplo que hay unos espejos que están en otras partes del mundo y que lo que hacen es reflejar la papeleta y cuando ya la reflejan ya viene con datos cambiados, de que el sistema electoral es uno comprado posiblemente en alguna tienda de esquina y por eso es vulnerable, que el sistema electoral se lo desmonta y se lo vuelve a montar, que hay unas pequeñas liliputenses metidos en el sistema que están rayando las papeletas. Realmente hay unas cosas de lo más ridículas y más inverosímiles, ¿verdad?
Por otro lado, he oído por ahí las versiones, los militares tienen que ser los que tomen la foto. El militar tiene función específica. Y si las organizaciones políticas quieren controlar, que acrediten delegados en cada junta receptora de votos, de tal manera que, ya sea porque le tome la foto al acta que se genera, o ya sea porque coja el acta copia de lo que se genera, pero esa es la mejor forma de controlar. Nosotros lo que hacemos es garantizar la voluntad popular. Siempre, y tengo que admitirlo, siempre pudiese existir que en una junta receptora de votos sobre la cual no tenemos control, alguien pudiese, por simpatía o por desafecto, hacer alguna cosa de poner un número cambiado o hacer una suma que no corresponde, pero al final del día, la única forma de demostrar que eso no es así es el observador de la organización política en la mesa para que ponga cuidado, porque nosotros organizamos el proceso, son cerca de 40.000 mesas las que se implementan en todo el país. Sin embargo, y concuerdo con usted que se han escuchado algunas cosas risibles sobre esto de acá, y la verdad que a veces uno no termina de entender cómo personas que de repente deberían tener una preparación académica adecuada para postular para ciertos cargos, salgan con este tipo de cosas, como usted bien ha señalado, hasta ridículas, a veces rayen en lo ridículo. Pero yéndonos a otros temas también que tienen de alguna manera algo de correlación y que causan preocupación. Recuerdo el capítulo que usted denunció en su momento en la elección pasada, donde aparentemente había un centro de cómputo paralelo que se había armado, y esas son cosas que evidentemente hay que tener muchísimo cuidado de que no se produzcan, ¿no? Bien, dos temas. Primero, en relación al primer punto, precisamente por el desconocimiento de la ciudadanía, de los actores políticos y de los medios de cómo es el proceso electoral, hemos planificado nosotros hacer charlas audiovisuales, pero presentaciones, que la vamos a hacer en Quito, en Guayas y también en Azuay, respecto a explicación de cómo es el proceso electoral. De tal manera que usted pueda enterarse desde que el acta se escanea, cómo es el viaje, cuáles son los sistemas que operan, cómo es el proceso de la nube, cómo se trae la información, un poco para crear esa confianza en que hay un sistema totalmente blindado para ir adelante respecto a esto. Esto en términos generales, a partir de la próxima semana lo vamos a comenzar a hacer, Qué bueno. porque nuestro interés es que la gente sepa, medios, prensa, radio, televisión, los ciudadanos y los políticos sepan cómo es el tema, para evitar estas versiones antojadizas y ridículas muchas veces sobre cómo es el proceso. Había el otro comentario que se me quedó en... Estaba recordando el capítulo aquel de esta Ah, especie de... perfecto. Yo quiero ser enfático respecto a esto. En primer lugar, no se trató de un sistema informático paralelo. Okay. Se trató de que, yo tengo que decirle, alguien sin principios, sin valores, por no decir sin vergüenza, no lo voy a decir, simplemente lo estoy pensando, montó un área en la cual llenaban las actas que correspondían al recuento, actas que no pasaban por el recuento cuando tienen inconsistencias, por esas mesas donde se vuelven a abrir las urnas y ese recuento, y las llenaban arbitrariamente y las volvían a meter el sistema. Eso, obviamente, de acuerdo al fiscal y de acuerdo a lo que se demostró, no tuvo un impacto porque se descubrió a tiempo y los actas que se estaban llenando correspondían a la consulta popular. Pero imagínese usted que dentro de un proceso donde se está eligiendo alcaldes, donde se está eligiendo asambleístas, donde la diferencia de votos puede ser mínima, donde 3, 4, 5 actas le pueden mover una votación, obviamente es un riesgo y es algo que tenemos que evitar. Desde el punto de vista como sistema, nos estamos blindando. Desde el punto de vista humano, nos estamos blindando, ¿verdad? En el control de los equipos que están a estar disponibles, de la confianza en la gente, para que no exista pues esta posibilidad de que por ahí un iluminado se le ocurra hacer volver a repetir un asunto como este. Debo Pero entender, esto pasó. debo entender que ese capítulo está siendo investigado por las autoridades pertinentes para recibir el castigo que corresponde, pues, ¿no? Lamentablemente el fiscal llegó a la conclusión de que el haberlo descubierto a tiempo no permitió que exista el fraude. Eso a mi criterio como ingeniero no me hace feliz, porque si mañana me quieren asaltar y me apuntan, el que no me hayan asaltado no significa que la intención existió y Es que me correcto, apuntaron, es ¿verdad? correcto. Terrible. Pero
Yo creo que todavía falta un capítulo que es ir un poco más allá respecto a la infracción electoral, que es materia ya de juzgamiento por parte del Tribunal Contencioso Electoral respecto a adulterar documentos electorales. Es el deber ser, ojalá así sea. Vámonos concentrando nuevamente en el tema de este proceso electoral. ¿Tema de exit poll va a estar permitido o no? Nosotros no hemos planificado hacer conteo rápido, por ejemplo, pero hay empresas que se están inscribiendo y todavía entendería que está abierto el plazo para que lo hagan y ya algunas ya lo han hecho. Se están inscribiendo para hacer encuestas y obviamente las encuestas pueden ser previas y las encuestas pueden ser el mismo día a boca de urna, que es Ok. lo que normalmente se llama exit poll. Pero eso está en libertad siempre y cuando se inscriban dentro de lo que está establecido en la norma. Según lo que ustedes tienen estipulado como Consejo Nacional Electoral, ¿a qué hora podríamos tener un primer informe ya con datos reales para que la colectividad conozca? Esta es una elección que no tiene el grado de complejidad de otras, ¿verdad? Porque Ujú. se va a elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y la consulta popular. Yo creería que como lo primero que se cuenta son los votos que corresponden a presidente y vicepresidente, y posiblemente es lo que el gran porcentaje de ciudadanos van a querer estar enterados sobre esto, yo creería que tomando una hora posiblemente para que se organicen los miembros de la Junta Receptora de Votos, para que tengan toda su papelería lista, máximo en 2 horas ya debería comenzar a fluir la información de cómo se fue generando esta en las actas que son escaneadas y que la información sube a la nube inmediata. Así que Perfecto. yo pienso que dos 7 de la horas, noche más o menos, 7, 7:30 de la noche comenzaría, podremos tener los primeros resultados. así es, así es, así es. Ayer tuve la oportunidad de conversar con una de las personas que forma parte de este comité que está organizando los debates que son obligatorios, obviamente, porque así lo dice el Código de la Democracia. Y estábamos haciendo algunas observaciones. No sé si de repente, bueno, debo entender de que se está trabajando este comité con ustedes a la par. Y como usted señalaba, también estas elecciones son un poco diferentes con relación al anterior porque va a haber un menor número de candidatos, lo cual permitiría crear un sistema de debates que pueda fluir, que puedan contraponer posiciones, que permita a la colectividad conseguir u obtener el propósito que es conocer los planteamientos y que evidentemente haya la contrastación de opinión para ver la ejecutividad posible de ese planteamiento. Creo que de eso se trata, ese es el propósito que debe perseguir el tema de un debate. ¿O estoy equivocado, ingeniero Pita? No, no, absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lamentablemente, en las ocasiones anteriores fue la primera vez que nos enfrentábamos con un desafío de esta naturaleza. Si bien es cierto, el comité de debate tiene una responsabilidad específica, que es plantear las preguntas, hacer la batería de preguntas de los ejes temáticos. Hoy hay ejes temáticos diferentes a los que estuvieron vigentes en el último proceso electoral que se eligió el presidente. El tema de la inseguridad, el tema del fenómeno del niño, cosas como esas, tienen que ser incluidas. Pero también tiene que, con la experiencia que hemos vivido, hacer un debate un poco más fluido, que el moderador tenga mejores posibilidades de interrumpir si el debatiente se está saliendo, el candidato se está saliendo el tema, obligarlo a encasillarlo, de tal, hacer repreguntas incluso también, ¿verdad? Que incluso la interacción entre los candidatos en un momento dado pudiera ser también un poco más activa, sin entrar tampoco en la ofensa, ni que sea la oportunidad de comenzar a decir lo estupendo que son como candidatos cada uno, sino un poco aterrizar sus propuestas para una oportunidad como esta de demostrar. Hay algunas ideas que se están comenzando a plantear y yo creo que es una oportunidad de mejorar las performances anteriores ahora. Qué bueno que así sea, porque eso va a redundar en beneficio de la colectividad. Otra cosa que yo le comentaba a esa persona, y lo dejo aquí también puesto, es que hay que tratar de conseguir la mayor audiencia posible, tanto en los medios orgánicos como en los medios digitales. Consecuentemente, habrá que promocionar mucho para que se consiga el objetivo, que es la mayor cantidad de gente viendo para que tenga la oportunidad de poder conocer a los candidatos y poder contrastar esas propuestas. Una observación que como periodista y como hombre de televisión que tengo algunos años en este ejercicio profesional, puedo atreverme a recomendar. Los plazos del calendario electoral, ingeniero Pita, se están cumpliendo, por ahí se hablaba mucho de la posibilidad de adelantar el inicio de la campaña electoral. ¿Es esto factible? Bien, considerando que que los plazos se están cumpliendo,
por hecho de que no han habido impugnaciones tantas, como por ejemplo se está concluyendo ya el periodo de impugnaciones del presidente de la República y prácticamente quedan entre hoy y mañana ejecutoriadas los tiempos, por lo tanto ya esas candidaturas están en firme. El tiempo que está prevista para la campaña electoral es desde el 8 hasta el 17. Entonces, hay voces que comienzan a decir, bueno, si yo ya tengo las candidaturas listas, ejecutoriadas, ya no hay recursos legales pendientes, yo podría comenzar la campaña. Si bien es cierto, se conversó en algún momento dado sobre esta posibilidad, hay que mirarlo de cerca y con detenimiento. Las campañas presidenciales están amarradas a las campañas de asambleístas y de organizaciones políticas que respaldan esas asambleístas. Arrastran esa votación. Así es, así es. Entonces, no sería prudente, por llamarlo así, ¿verdad? Que en un momento dado un candidato a presidente comience a hacer su campaña. Primero, no se va a desvincular de su organización política cuando sus candidatos todavía no están en firme, o candidatos de las listas que lo están apoyando no están en firme. Se puede crear ahí una situación No es complicada. democrático ni justo, ¿no? Porque habrá quienes no puedan hacerlo por la situación que usted señala. Hemos visto la luz. Por eso es que yo ya le he puesto un poco freno a esto y he advertido, hay que mirarlo con detenimiento, porque, insisto, los candidatos a presidente están amarrados por sus organizaciones políticas que los respaldan a candidaturas que todavía no están en firmes. Ok, este es un proceso electoral inédito y lo digo así porque proviene de la implementación de una figura legal que fue la muerte cruzada, nunca antes se había dado en el Ecuador y por ende, evidentemente también en el camino se van haciendo y se van corrigiendo cosas. Y viene el tema de la campaña, manteniendo el asunto de la campaña electoral está el tema de las franjas electorales y todo eso. ¿Cómo se está organizando esto, ingeniero? Porque es importante, porque es la manera de que se va a comunicar de manera oficial a través de los medios masivos lo que los candidatos están proponiendo. ¿Cómo marcha este tema, ingeniero? Bien, primero hay que ser claro para que quienes nos ven, nos escuchan, lo entiendan. El Estado ecuatoriano asume los valores que corresponden a lo que se llama promoción electoral de los candidatos. Esto significa la publicidad en prensa, radio, televisión, vallas y medios digitales. Si bien es cierto, esta disposición busca que todos los candidatos tengan un equilibrio en cuanto a su exposición, ¿verdad? Para eso es que el Estado invierte. También es cierto que el poco tiempo que va a existir, esos recursos tienen que ser canalizados directamente a los medios. No es que se les entrega el dinero a los candidatos. El candidato decide, yo prefiero radio, yo prefiero prensa, yo prefiero ser valla. También es cierto que nosotros tenemos que vigilar el tipo de propaganda para efecto de que no hayan distorsiones, no hayan situaciones que pudieran afectar la calidad, la pulcritud y obviamente el hecho de que sea una campaña de altura. Eso obviamente también nos reservamos nosotros el derecho a... Este es la publicidad con el Fondo de Promoción Electoral. Por otro lado, las campañas, los candidatos, las organizaciones políticas, tienen también un margen, por llamarlo así, un valor que está asignado en cuanto a su derecho a invertir en campañas electorales, con los recursos propios de la organización política o con recursos que son aportados por simpatizantes y militantes. Eso es diferente porque eso tienen que presentar cuentas casi como 120 días después que termina la elección. Pero en todo caso, en la primera parte, sí, el Fondo de Promoción Electoral, nosotros asumimos esa responsabilidad para que todos por igual puedan publicitarse en medios como prensa, radio, televisión. Y lo que procede es que cualquier publicidad anticipada, me refiero de los otros fondos que particularmente los sujetos políticos tienen derecho a invertir, pues indirectamente serán también indexadas al gasto posterior. Cuando se puede rastrear. Ok, Lamentablemente el Código de la Democracia es muy amplio o no específico. bastante Mire, laxo a veces en ciertas cosas. así es. Yo pongo ejemplo a Sarmiento es pueblo, por ejemplo. Entonces, él pintó la mitad de la provincia o las tres cuartas de la provincia, ¿no? Promocionando sus candidaturas y sus simpatías. Y él decía, es mi dinero. Y está bien. Usted y yo, si tuviéramos el dinero que tiene Sarmiento, capaz que también hiciéramos lo mismo. Pero, ¿cómo podemos identificar esa publicidad o esa valla que usted pone en su casa o
o esa valla gigante que de repente aparece en el puente de la Unidad Nacional, que no dice, que publicita a favor de, y los candidatos dicen, yo no la puse, ahí apareció. Son Ingeniero, vacíos que tiene el Código de la Democracia. ingeniero, ¿cómo funciona esto de los observadores electorales? ¿Es el Consejo Nacional Electoral que los escoge, los invita? ¿Son los distintos organismos internacionales los que le piden o le solicitan al CNE la autorización? ¿Cómo funciona esto, por favor? No, no, no. Nosotros, como Consejo Nacional Electoral, o todos los organismos electorales trabajan exactamente igual. ¿Ok? En el mundo electoral ya están definidas claramente Ok. quiénes son los emblemáticos respecto a esto, ¿verdad? OEA, PNUD, AIFES, y hay colectivos de expresidentes, por ejemplo, o funcionarios de alto nivel de la función electoral. Hay gente que trabaja mucho sobre el tema electoral, académicos. Entonces, cuando ya uno inicia el proceso, hace un detalle de cuáles son estos organismos y se les envía las invitaciones y ellos acreditan sus delegados. Hay que diferenciar, por ejemplo, la OEA. La OEA manda equipos mucho tiempo atrás para ir mirando el desarrollo del proceso con tiempo. Porque también hay lo que se llama el turismo electoral, los que vienen el día anterior de la elección y se van el día después. Ellos van, y a mí me ha pasado, yo también he andado en este trajín, ir a ver los centros de votación, pero no miran de cerca el proceso propiamente Lo dicho. idóneo es el proceso, ¿no? Lo idóneo es observar el La proceso. planificación del Claro. proceso, lo informático del proceso. Hay organismos que sí acreditan delegados. Y eso está marchando según Sí, señor. a conformidad. Sí, señor. Es parte de la garantía que nosotros le entregamos a la ciudadanía el hecho de decir, no estamos solos, estamos acompañados. ¿Ok? ¿Partida presupuestaria está siendo entregada según lo planificado por parte de Minfinanzas? Sí, señor. Hubieron traspiés al inicio, conversaciones y detalles que tenían que ser superados, pero al final ya estamos caminando eh, correctamente en eso. Proceso de socialización con quienes van a formar o van a ser parte de las juntas receptores del voto, que deberían ser, entiendo, los mismos que la última elección. Bueno, van a ser los mismos. ¿Ok? Y fue parte de un apuro que tuvimos de conseguir los recursos porque no se les había pagado a importante número de estas personas que estuvieron. Y obviamente, si mañana usted le dice a alguien, oye, quiero que vengas a ser miembro de Junta Receptora de Votos y no le hemos pagado el anterior, no vamos a tener la voluntad. Obvio. Se hizo un esfuerzo por parte de finanzas, se les está pagando. Alivia un poco la capacitación, pero hay un programa de capacitación también. Ya en la parte de la notificación está contemplada que entre el 4 de julio y el 3 de agosto, y la capacitación entre el 5 de julio y el 20 de agosto. Todo está fríamente calculado. La inscripción para los medios de comunicación que necesitan acreditarse para ser parte de la campaña electoral creo que inicia la próxima semana, termina la 1 de julio, creo, Es ¿correcto? correcto, es correcto, es Perfecto. correcto. Ingeniero, agradecerle por haber sido parte de este diálogo y augurar éxitos en la planificación, realización y post-realización de este proceso electoral, porque ello va a redundar en beneficio de la democracia ecuatoriana. Hay que respetar la voz del pueblo reflejada en las juntas receptoras del voto de cada uno de los ecuatorianos. Eso es lo que ustedes como organismo tienen que trabajar para garantizarlo. Esa es nuestra obligación. Y la ciudadanía debe tener la seguridad y la certeza que es para lo que trabajamos. No dejarse impresionar de iluminados que muchas veces se adelantan a desacreditar el proceso precisamente para adelantarse respecto a resultados adversos. O también, la verdad es que sorprende a veces la cantidad de barbaridades que se esgrimen alrededor de esto. Nosotros lo que hacemos es organizar proceso electoral y lo importante es no tocamos votos y en un sistema blindado que para eso en las próximas semanas, en los próximos días, lo vamos a mostrar a los medios, a las organizaciones políticas para que vean la certeza y la seguridad de cómo se trabaja. Muchísimas gracias. El ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, estuvo en este tramo del programa. Gracias, ingeniero. A sus órdenes, siempre a Abrimos, sus órdenes. gracias. Abrimos el espacio de menciones publicitarias. Estás buscando el lugar perfecto para vivir. Te